Ejemplos de valores extremos de funciones en dos variables. Sea la función f de xy igual a xy menos 2x más y. Nos solicitan clasificar los valores extremos de la superficie representada por esta función. Entonces, para ello calculamos los puntos críticos. Estos puntos críticos se consiguen a partir de las primeras derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de la función con respecto a x sería y menos 2. Derivada aquí y, de aquí menos 2. Esa derivada la igualamos a 0 y obtenemos y igual a 2. Ahora calculamos la derivada parcial de la función con respecto a y. La derivada del término xy con respecto a y es x y la derivada de y es 1. La igualamos a 0 y obtenemos x igual a menos 1. Si x es igual a menos 1 y y igual a 2 la sustituimos en la función, aquí nos va a dar menos 2, aquí nos va a dar 2 y aquí nos va a dar 2. Menos 2 y 2 se cancelan, entonces la imagen sería 2 y el punto crítico sería menos 1, 2, 2. Para clasificarlo si es punto máximo o punto mínimo, entonces determinamos las segundas derivadas parciales. Partimos de la derivada parcial con respecto a x y calculamos la derivada en x y la derivada en y. Como aquí no está la variable x, la derivada vale 0 y la derivada cruzada vale 1, que es la derivada de y. A partir de la primera derivada con respecto a y, buscamos las otras dos derivadas. Derivada cruzada 1 y derivada en y 0, porque aquí no aparece la variable y. Como las derivadas son constantes, entonces calculamos el hessiano. Derivadas que se obtienen a partir de la primera derivada en x, derivadas que se obtienen a partir de la primera derivada en y. Entonces daría 0, 1, 1, 0. Resolviendo esto, recordemos que es un determinante 2 por 2, producto de la diagonal principal 0, menos el producto de la diagonal secundaria 1. Entonces nos daría como resultado menos 1. Como el hessiano es menor que menos 1, entonces el punto crítico corresponde a un punto de silla. Si observamos esa superficie en el GeoGebra, nos aparece esta superficie que es un paraboloide hiperbólico. Y el punto que encontramos efectivamente es el punto de silla. Lo tenemos localizado acá. Entonces, ese es el punto de silla. El análisis gráfico que hicimos acá concuerda con nuestro análisis algebraico. Un segundo ejemplo de valores extremos para funciones de dos variables es el siguiente. F de xy igual a x a la 3 más y a la 3 menos 3xy. Entonces, derivada parcial con respecto a x. 3x al cuadrado menos 3y. La igualamos a 0. Ahí podemos simplificar por 3 y nos daría x cuadrado menos y igual a 0. Derivada parcial con respecto a y. Nos daría 3y cuadrado menos 3x. La igualamos a 0. Podemos simplificar por 3. Y obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual no es lineal, porque tanto la variable x como la variable y aparecen al cuadrado. Sin embargo, para resolver este tipo de ecuaciones, aplicamos el método de sustitución. De la primera ecuación despejamos y la reemplazamos en la segunda ecuación. Aquí quedaría x al cuadrado, quedaría x a la cuarta. Aparece una ecuación con una sola incógnita, la cual las factorizamos y obtenemos x por x a la 3 menos 1 igual a 0. Como el producto es 0, entonces el primer factor debe ser 0 o el segundo factor es el que vale 0. Entonces, de esa teoría, x vale 0 o x a la 3 menos 1 vale 0. Resolviendo esta ecuación nos quedaría x igual a 1. Entonces, un valor de x vale 0, otro valor de x vale 1. Para analizar si es máximos, mínimos o puntos de silla, debemos recurrir a las segundas derivadas. Entonces, la primera derivada con respecto a x le calculamos las segundas derivadas. Y la derivada con respecto a x daría 6x. Derivada cruzada daría menos 3.
A partir de la derivada con respecto a y, calculamos las otras segundas derivadas. Derivada cruzada menos 3, derivada con respecto a y, 6y. Observemos que la segunda derivada con respecto a x nos dio en función de x. La segunda derivada con respecto a y nos dio en función de y. Como tenemos dos valores para la x, entonces es necesario hacer dos análisis, porque tenemos dos puntos críticos. Entonces, si x vale 0, como y es igual a x al cuadrado, entonces vamos a obtener que y vale 0. Y si ese 0 es 0, lo reemplazamos en la función, la imagen nos va a dar 0. Entonces el punto crítico es el punto 0, 0, 0. Ahora, si las segundas derivadas las evaluamos en 0, 0, entonces la segunda derivada en x es 0, la derivada cruzada es menos 3 porque es constante. La derivada cruzada es menos 3 porque es constante y la segunda derivada en y, como depende de y, vale 0. Calculamos el hessiano y el hessiano nos va a dar menos 9. Menos 9 es menor que 0, luego el punto 0, 0, 0 corresponde a un punto de silla. Ahora, si x vale 1, y es igual a x al cuadrado, entonces y también vale 1. Si evaluamos la función en el punto 1, 1, la imagen que nos va a dar es menos 1. Aquí tenemos 1, 1 menos 3 daría menos 1. Ahora, si evaluamos las segundas derivadas en el punto 1, 1, 1 para la x, 1 para la y, la segunda derivada en x nos va a dar 6. Y la segunda derivada en y también nos va a dar 6. Las cruzadas, recuerde que son constantes. Entonces, si calculamos el hessiano nos da 27. 36 menos 9, 27. Observemos que el hessiano nos dio mayor que 0. Entonces, cuando el hessiano nos da mayor que 0, debemos analizar cuál es el signo de la segunda derivada en x. Y el signo de la segunda derivada en x es positivo. Entonces tenemos que el hessiano es mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0. Cuando sucede eso, la teoría nos dice que ese punto corresponde a un mínimo. Y si lo observamos en GeoGebra, entonces tenemos la superficie que es la que visualizamos acá. Y tenemos los puntos que analizamos. El punto 0, 0, 0 era un punto de silla. Y mire que concuerdan con el punto en la gráfica. Y el punto 1, 1 menos 1 era un mínimo. Y efectivamente, mire, es un mínimo, lo tenemos acá. El punto más bajo de esta sección de la superficie. Nuevamente, la parte algebraica nos concuerda con la parte gráfica. El tercer ejemplo es la función f de xy igual a menos 3x a la 3 más 4xy menos 2y cuadrado más 1. Si calculamos la derivada parcial con respecto a x, nos va a dar menos 3x al cuadrado más 4y. Si la igualamos a 0, nos va a dar 0 igual a menos 3x al cuadrado más 4y. Ahí no podemos simplificar. Vamos para la primera derivada con respecto a y. Entonces, la derivada acá es 4 y la derivada acá es menos 4. Si la igualamos a 0, nos quedaría 0 igual a 4x menos 4y. Tenemos un sistema nuevamente de dos ecuaciones con dos incógnitas que no es lineal, porque la variable x aquí está al cuadrado. Como en la segunda ecuación las dos variables son lineales, entonces las despejamos. Y nos quedaría que el valor de x es el mismo valor de y. Debido a eso, entonces en la primera ecuación donde está y la sustituimos por x. Y nos daría menos 3x al cuadrado más 4x igual a 0. Ya es una ecuación con una sola variable. Entonces la factorizamos y nos quedaría x que multiplica a menos 3x más 4 igual a 0. Y aplicando la propiedad de los números reales, el primer factor debe ser 0 o el segundo factor debe ser 0. Entonces nos quedaría menos 3x más 4 igual a 0. Y despejando de ahí, nos daría x igual a 4 tercios. Tenemos dos valores para la x, x0 y x4 tercios. Si x vale 0, y vale 0. Recuerde que x era igual a y. Y si evaluamos la función en el punto 0, 0, tenemos como imagen 1. Luego el punto a analizar es el punto 0, 0, 1.
Si x vale 4 tercios, y vale 4 tercios. Y si evaluamos la función en 4 tercios, y efectuamos operaciones, vamos a obtener como imagen 59/27. Luego el punto es 4 tercios, 59/27. Entonces tenemos que identificar estos dos puntos a qué corresponden. Para ello nos vamos a calcular las segundas derivadas. Entonces, segunda derivada a partir de la primera derivada con respecto a x. La segunda derivada en x nos daría menos 6, la derivada cruzada sería 4. Segundas derivadas a partir de la primera derivada con respecto a y. Entonces, la derivada cruzada vale 4 y la segunda derivada con respecto a y vale menos 4. La primera derivada con respecto a x nos dio en función de la variable x, y como tenemos dos valores para x, entonces tenemos que hacer el análisis por separado. Si x vale 0 y y vale 0, entonces debemos evaluar las segundas derivadas en el punto 0, 0. La segunda derivada con respecto a x evaluada en el punto 0, 0 sería menos 6 por 0 igual a 0. Las otras derivadas son constantes. A partir de estos valores, 0, 4, 4, menos 4, calculamos el hessiano. Y 0 por menos 4 nos daría 0, menos 4 por 4 nos daría menos 16. Como es menor que 0, entonces es un punto de silla. Si x vale 4 tercios y y vale 4 tercios, entonces la segunda derivada en x, al evaluarla en 4 tercios, nos va a quedar menos 6 por 4 tercios. Entonces, menos 6 por 4, 24, dividido en 3, daría menos 8. Y recordemos que las otras derivadas eran constantes. Entonces, calculando el hessiano, menos 8 por menos 4, 32, menos 4 por 4, 16, 32 menos 16 da 16. El hessiano nos dio positivo, mayor que 0. Entonces nos vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Y el signo de la segunda derivada en el punto 4 tercios nos dio menos 8, negativo, menor que 0. Entonces tenemos el hessiano mayor que 0, la segunda derivada en x menor que 0. Y la teoría nos dice que cuando esto ocurre, el punto es un punto máximo. Nuevamente, si nos vamos hacia GeoGebra, tenemos por acá la superficie. Miren, tenemos la superficie que está por acá. Tenemos el punto de silla. Y tenemos el punto máximo. Lo tenemos por acá. Entonces, punto de silla y punto máximo. Y el tercer ejemplo, perdón, el cuarto ejemplo que analizaremos será el correspondiente a la función 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 4y más 2. Entonces, primera derivada en x, 4x menos 8. La igualamos a 0, el valor de x vale 2. Primera derivada en y, 2y más 4. La igualamos a 0 y y nos daría menos 2. Evaluando las segundas derivadas, entonces segunda derivada en x, 4, derivada cruzada a 0. Y a partir de la primera derivada con respecto a y, derivada cruzada a 0, derivada segunda en y, 2. Calculamos el hessiano y nos da 8. 8 es mayor que 0. Ojo, 8 es mayor que 0. Nos vamos a ver el signo de la segunda derivada en x y nos dio 4. Entonces, si el hessiano es mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0, corresponde a un mínimo. Y al evaluar la función en 2 menos 2, entonces el punto es menos 10. Si nos vamos para GeoGebra, entonces obtenemos un paraboloide. Y si localizamos el punto, efectivamente el punto es el punto mínimo, que sería el vértice de ese paraboloide. Espero que este material les sirva para aclarar las dudas. Gracias.